Seguimos en el programa. Más de 10 días después de la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, el caso sigue dando de qué hablar, pero no precisamente sobre el proceso legal que enfrenta el narcotraficante. Durante días, la atención se ha enfocado más en una novela que involucra al capo con los actores Sean Penn y Kay del Castillo, que con el propio criminal. La relación entre este trío de famosos ha llevado el caso a convertirse en una especie de reality que cada día descubre un nuevo capítulo. Como la hollywoodización de México, así ha sido calificado por el profesor de la Universidad de Georgetown y columnista del diario El País, Héctor Chamiz, este fenómeno en el que el Estado mexicano parece haberse convertido quizás en un personaje más. Y es él precisamente nuestro invitado, el profesor Héctor Chamiz. Muy buena tarde, bienvenido al programa, profesor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Jesús. Gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a reflexionar un poco sobre lo que se está viviendo en México y en el continente, la repercusión que ha tenido para el continente y ese análisis acertado suyo de meter ya a Hollywood en México, porque esto se convirtió en una novela que involucra estrellas de Hollywood, Kay del Castillo, Sean Penn, y realmente lo legal, lo que está pasando con el Chapo, la implicación del gobierno, del Estado mexicano, de lo que se va a hacer, cómo se va a procesar el tema de la extradición, pareciera quedar en un segundo plano. Todo se lo lleva a la novela de Sean Penn, Kay del Castillo y el Chapo. Sí, bueno, esa es la idea del argumento en la columna del domingo, y que además trivializa la tragedia involucrada en el narcotráfico en todas partes en América Latina, pero muy especialmente en México. Es como si de pronto esa tragedia se hubiera convertido en un set de filmación y Sean Penn naturaliza precisamente esa desgracia que ha costado vidas, cientos de miles, en el caso de México, o decenas de miles, y por el otro lado, que ha costado la vida de periodistas. Sean Penn, que no es un periodista, argumenta ser un periodista, y sin ninguna conciencia tal vez acerca de los tantos periodistas mexicanos que por intentar reportar sobre el narcotráfico pagaron con su vida. A seguir con esos argumentos que usted ha esbozado en la columna, pareciera en este caso que la ficción desbordó la realidad, la ficción de Hollywood, lo que se vive en Hollywood, que se traslada a México y que se vive con la captura del Chapo, con los ingredientes que hay alrededor de involucrando actores, estrellas de cine, ha desbordado la realidad. Y la realidad es la captura de un narcotraficante, la captura de un hombre que ha generado mucha violencia a su alrededor, desbordada por completo por esta ficción. Absolutamente, un narcotraficante que es responsable de una importante cantidad de muertes, sin duda, además del tráfico, y que termina reduciéndolo a un reality, como decías tú al comienzo, donde no se sabe en última instancia la naturalización del crimen involucrado en el narcotráfico, de las vidas que ha cobrado el narcotráfico, por parte de un actor que aparece simpáticamente en una fotografía y que además sin rigor periodístico, a decir verdad, porque todo lo que está allí son los argumentos y las declaraciones que el Chapo Guzmán, el narcotraficante en cuestión, quiso que fueran publicadas. Ninguna pregunta, ninguna cuestión que pudiera comprometerlo se ve en ese reportaje de Sean Penn. Y esto tiene que ver además con una realidad de la región en general, que es que tenemos estados débiles y en muchos sectores de ese estado capturado por estas organizaciones criminales. Profesor, en ese término que usted llama hollywoodización de México, ¿qué papel entra a jugar el gobierno mexicano y el propio presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, eso tendrán que explicarlo ellos, el gobierno, el presidente, los organismos de seguridad. Hay conflictos que son de arrastre entre los diferentes organismos de seguridad respecto
a su diferente abordaje del problema del narcotráfico. Es sabido que el ejército no lo hace tan bien como la Marina, que la Marina mexicana es el organismo de seguridad más eficiente en cuanto al narcotráfico. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué esas diferencias? Bueno, hay diferentes argumentos que tienen que ver con precisamente la penetración y la corrupción en ciertos organismos de seguridad en México. Entonces, la policía, los servicios de inteligencia, en fin, el narcotráfico es una fuerza formidable y es bueno tomar conciencia y que además atacar ese problema es un problema de toda la región, porque simultáneamente una de las cosas que discuto en la columna es que simultáneamente con la captura del Chapo fueron recapturados 3 narcotraficantes en Argentina que a su vez tenían vinculaciones con el cártel de Sinaloa. Esto da una idea desde México, en el norte de América Latina, hasta Argentina en el sur. Este es un problema que nos comprende a todos. Y sabe que lo paradójico, ya para concluir y siguiendo con la línea de lo que ha sido su columna y lo que hemos analizado en la tarde del día de hoy, México es un país de telenovelas y es un país que vive de eso, de ese reality. Hoy en día, las telenovelas clásicas en el pasado, pero hoy en día realities vueltos televisión. En ese sentido, el pueblo mexicano está tragando entero lo que está sucediendo con la novela del Chapo, o llegará un momento en que se va a hastiar y va a decir no más con esto, con este melodrama. Bueno, yo creo que hay que distinguir, hay que trazar una línea entre lo que uno ve en la pantalla y la realidad. En la pantalla es la esfera de lo creativo y no soy partidario de la censura, entonces adelante con cualquier telenovela que tenga que ver con el narcotráfico. Eso en mi forma de ver no es problemático. Lo problemático es cuando la realidad, la captura del Chapo Guzmán, la entrevista, entre comillas, de Sean Penn, se convierte en un reality. Entonces perdemos noción de lo que estamos hablando. Un crimen trágico, una población decimada, con víctima de ese flagelo que es el narcotráfico y con decenas de miles de muertos, incluyendo periodistas, como decía antes. Entonces, esa línea se desdibuja cuando Hollywood aterriza, pongámoslo así, en México y logra una entrevista con el narcotraficante en cuestión y termina naturalizando y trivializando la tragedia que involucra el narcotráfico en América Latina. Muy bien, le queremos agradecer, profesor Héctor Chamiz, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo desde Washington. Gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes siempre. Muy amable, una buena tarde.